Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros sobre los chakras. ¿Sientes desorden en tu vida? ¿Quizás se te hace todo cuesta arriba? ¿Te gustaría encontrar el camino de tu propia felicidad? Pues no te preocupes, si sientes todo eso, no es culpa tuya. No nos han enseñado a identificar todos y cada uno de los caminos que nos llevan y nos conducen a la felicidad. Mi nombre es Liberto Bosch y me he especializado en identificar todas las acciones que nos ayudan a armonizar y equilibrar los chakras desde las acciones de nuestro día a día. Quédate en este vídeo y verás cómo es mucho más sencillo de lo que creías. Únicamente tienes que poner especial atención. Así que vamos a ello, dentro vídeo. En primer lugar, la palabra chakra significa rueda, círculo y procede del sánscrito, o el idioma en el que está es del sánscrito. El concepto en sí mismo de chakra es del hinduismo y hace referencia a unos centros energéticos o círculos energéticos que se sitúan a lo largo de la columna vertebral, concretamente a través del canal central de energía que se sitúa en la misma columna. Cada uno de estos centros energéticos tiene un color o se le asocia un color y se le da un nombre. Por ejemplo, el primer chakra se relaciona con el color rojo y en sánscrito se llama Muladhara. Es el chakra que se dice que es del chakra raíz o del enraizamiento a la vida. Durante mucho tiempo llevo trabajando con la temática de los chakras y fui canalizando, aprendiendo y experimentando muchísimas cosas a través de ellos. Cuando hablamos a una persona, por ejemplo, de que el chakra primero es de color rojo, tenemos que hacer un acto de fe para ver si realmente, para creer que realmente el chakra es de color rojo, en el caso de que supuestamente esté ahí. Pero si hablamos, por ejemplo, que a nivel simbólico o a nivel de referencia lo han dibujado de color rojo, pues quizás es más comprensible. Si a eso le sumamos que el primer chakra se relaciona con un aspecto de la vida importantísimo para nuestro equilibrio, que es la energía del cuerpo, entonces ya empezamos a comprender más que en sí mismo el chakra como algo, digamos, intangible, un aspecto el cual podemos entender y que además entendemos que lo podemos equilibrar. La energía del cuerpo se carga y se descarga dependiendo de las diferentes acciones que hacemos. Por ejemplo, hay acciones que nos ayudan a cargar nuestra energía. La energía, hablamos de energía vital, de energía que me ayuda a que yo me pueda mover, a que pueda llevar a cabo acciones, ¿vale? Pues hay acciones que ayudan a equilibrar esto. Por ejemplo, el sueño de por la noche, el descanso, importantísimo para la regeneración celular, para el descanso muscular. Cuando descansamos por la noche, de algún modo se dan procesos químicos en el cuerpo a través de la alimentación, de la respiración, del propio descanso en sí mismo. Fomenta esos procesos químicos que ayudan a la regeneración celular y, consecuentemente, a cargar nuestras pilas, nuestra energía. Sería el equivalente a cargar, ¿no? Igual que cargas un móvil en la pared a la corriente, pues nosotros tenemos una de las maneras de cargar nuestra energía es esa. Otro punto importante a cargar, que carga la energía, es la alimentación. Importantísimo, presente en nuestras vidas para nuestra supervivencia. La alimentación es el combustible que introducimos en el cuerpo. Es punto fundamental de equilibrio del primer chakra, pero como veis ya tenemos dos puntos, no solo depende de un punto. Otro punto importantísimo que se relaciona y que quizás no tenemos en cuenta es la respiración. La respiración, por ejemplo, en el yoga se habla del pranayama, que es el control de la energía a través de la respiración, pero en realidad en sí misma la respiración es la cantidad de aporte de oxígeno que introduzco en mi cuerpo con cada respiración y dependiendo de lo que esté haciendo necesito más o menos cantidad. A veces es incoherente, por ejemplo, mantener una respiración acelerada en un proceso en el cual estoy leyendo un libro, porque lo que voy a hacer va a ser hiperventilarme y además generar una situación de estrés en mi sistema nervioso. Necesito adecuar la respiración a la acción que estoy haciendo en cada momento.
De esta forma ya tenemos 3 puntos importantes con los cuales se carga la energía del cuerpo o gestionamos o regulamos la energía del cuerpo. Hay un punto que es importante entender y es cómo gastamos esa energía. Por ejemplo, si yo duermo por la noche, descanso y como bien, ¿cómo consumo la energía que he introducido en el cuerpo? Pues en sí mismo ya el hecho de respirar, el hecho de todos los procesos orgánicos del cuerpo para mantenernos vivos, en sí mismo eso ya consume energía. Pero ¿qué sucede? Que por ejemplo voy a trabajar y consumo cierta energía, voy a hacer deporte y consumo cierta energía. Pero incluso cada una de estas acciones tiene que ver con mi equilibrio o desequilibrio. Por ejemplo, el deporte nos ayuda, o sea, consumimos energía cuando lo realizamos, pero al mismo tiempo nos ayuda a mantener la batería, que sería el cuerpo físico, en un estado de óptimas condiciones para albergar más energía. Por ejemplo, aumenta nuestra capacidad pulmonar, nuestra resistencia física, tiene un sinfín de beneficios siempre que lo hagamos de forma equilibrada, porque ahí, como todo, el deporte extremo nos puede desequilibrar, pero es importantísimo para eso. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, el trabajo se relaciona con el equilibrio del primer chakra porque necesito invertir mi tiempo y mi energía, mi esfuerzo físico, en realizar un trabajo. Y con ese trabajo obtengo una remuneración económica que representa el tiempo y la energía que he invertido en ese trabajo. Ese dinero, al final, tiene que ver directamente con el equilibrio del primer chakra, porque al final, de forma simbólica, el dinero lo que representa es la energía y el tiempo invertida en realizar una cosa. Si cómo gestiono ese dinero, en qué lo gasto, va a hacer que me equilibre más o me desequilibre. Por ejemplo, si yo gasto el dinero en alimentación, en cosas que tengan que ver con mi salud, entonces me estoy equilibrando porque estoy recuperando cierta parte de mi energía. Gasto el dinero en la casa donde vivo porque necesito un lugar para poder dormir, para poder comer. ¿Veis? Que tiene una relación directa. Entonces, de esta forma, todo se hila y se enlaza. Todas estas acciones tienen que ver con el equilibrio o desequilibrio del primer chakra. Pero, como todo, nosotros podemos hacer las cosas y dependiendo de la medida que hagamos esas cosas, nos vamos a equilibrar o nos vamos a desequilibrar. Por ejemplo, una persona puede dormir 8 horas, se dice más o menos que es el estándar para que la persona descanse bien y todo el proceso ese que hablábamos se dé y se pueda recuperar bien. Pero ¿qué sucede si una persona duerme 16 horas en condiciones normales? Pues que habrá consumido parte del tiempo que debería de consumir, por ejemplo, en trabajar para poder conseguir el sustento para vivir, pues lo está invirtiendo en descansar. Eso le está desequilibrando. Si, por ejemplo, la persona coge y come porquerías, no se alimenta bien, bebe en exceso y todo lo hace en exceso, entonces la persona está en un punto de desequilibrio. Cuando hablamos del aspecto del primer chakra como enraizamiento a la vida, cuando tú te desequilibras en muchos de estos aspectos, tienes una sensación como de desenraizamiento, como que la vida se te hace cuesta arriba, como que se te hace todo muy difícil. Entonces, es un síntoma de que el primer chakra está desequilibrado. Siempre hablamos de primer chakra como el aspecto, ¿no?, de la energía del cuerpo. Pero como veis, tiene muchos puntos y seguramente podríamos poner muchos más. Entonces, es importante entender esto para poder equilibrarnos. De todo esto que yo he dicho, ¿cuánto tiempo dedicas a identificar si realmente estás en equilibrio o en desequilibrio? Porque a menudo navegamos por la corriente de la vida sin preguntarnos siquiera si estamos equilibrados o desequilibrados en eso. De hecho, la mayor parte de las veces sabemos que estamos desequilibrados o desequilibradas comiendo, por ejemplo, y no somos capaces de cambiar los hábitos alimenticios para tener una vida más sana. O sabemos que deberíamos de hacer más deporte porque está demostrado científicamente que nos ayuda a estar mejor, pero no somos capaces de encontrar el momento, el tiempo o las ganas. Como todo está ligado con todo, cuando yo me desequilibro en un aspecto, me puedo
lo que hago es arrastrar otros aspectos. Vamos a pasar al segundo chakra. El segundo chakra se sitúa en la zona del pubis. Es el chakra de la sexualidad. Y del mismo modo que en el primer chakra, se equilibra o se desequilibra con diferentes aspectos. Por ejemplo, se asocia a la creatividad. Pero la creatividad en realidad es como la creatividad de la vida, es el origen de la vida, ¿no? A través de la sexualidad nacen las personas. Entonces, se puede equilibrar y desequilibrar de muchas formas. Normalmente, igual que en la alimentación, hay que intentar tener una actitud de equilibrio y respeto hacia la alimentación, pues lo mismo hacia la sexualidad. Si, por ejemplo, la sexualidad va ligada a otros chakras, no solo, por ejemplo, cuando una persona practica sexo, está también consumiendo energía, es decir, está implicando el primer chakra, pero también está implicando el chakra de las emociones. O sea, una persona que tiene sexo normalmente es porque siente emocionalmente un placer físico y emocional y quiere tenerlo para poder complacer ese placer. Pues del mismo modo, si por ejemplo es imposible que equilibremos el segundo chakra teniendo sexo, pero que lo hagamos a costa de desequilibrar las emociones, tanto para nosotros mismos como para la persona con la que estamos. Entonces, el punto de referencia es, vale, yo me acerco a la sexualidad manteniendo el máximo respeto tanto para mí como para las personas con las que mantengo ese sexo. Da igual si es el sexo con amor o sexo sin amor, o sea, es que da lo mismo. Lo importante es que lo hagamos de una forma equilibrada. Y del mismo modo, en el término sexual, muchas veces este chakra se asocia con cómo tú te sientes con tu sexo. Por ejemplo, si eres hombre, si te sientes bien como tal, o si eres mujer, si te sientes bien como tal, o si te sientes respetado o respetada. Aquí poco tiene que ver el equilibrio con si eres heterosexual o homosexual. Todo es perfecto y tanto es equilibrado ser una cosa como la otra. Lo importante es el respeto de cómo te acercas a la sexualidad y de qué forma vives la sexualidad. El siguiente chakra o el siguiente aspecto es el tercer chakra. Se sitúa en la zona del abdomen, se llama Manipura y se asocia al color amarillo. Es el chakra relacionado con las emociones y, al igual que en los chakras anteriores o en los aspectos anteriores, se equilibra con emociones que te ayuden a sentirte bien y se desequilibra con emociones o con situaciones que hagan que te sientas mal. Lo que pasa es que todo va ligado. Por ejemplo, una persona que se siente mal, pues hay procesos químicos que suceden cuando una persona, por ejemplo, hace deporte, que ayudan y fomentan a que la persona emocionalmente se sienta mejor. Entonces, si por ejemplo una persona está en un estado de depresión y hace deporte, le va a ayudar a que se sienta mejor. Quizás no va a ser lo definitivo para sacarlo de la depresión, pero sí que le va a ayudar a sentirse mejor que si se queda en casa haciendo lo que tenga que hacer. Este chakra está muy ligado a la alimentación también, pero de otro modo. Así como, por ejemplo, en el primer chakra nos acercamos a la alimentación para conseguir energía, la alimentación también se relaciona mucho con las emociones. Cuando una persona, por ejemplo, come un plato que le gusta mucho, lo hace, aparte del placer físico, por el placer emocional que le produce eso. También el entorno social, por ejemplo, cuando nos reunimos a hacer una comida con unos amigos, en sí mismo ya no solo es el equilibrio que nos proporciona la comida, sino el beneficio que nos aporta emocionalmente estar en ese entorno social con nuestros amigos o con nuestra familia o con quien sea. Además, este chakra se asocia mucho a la voluntad. Por ejemplo, además es de cajones, como por ejemplo una persona que tiene voluntad para hacer, que emocionalmente está bien, tendrá voluntad para hacer muchas cosas, y una persona que emocionalmente está de capa caída, pues no tendrá voluntad para nada. Y aquí es donde entra la pescadilla que se muerde la cola. Si la persona está en un estado de depresión, no tiene voluntad para hacer nada, le va a costar hacer deporte, salir de casa, etc. Hay un punto en que la persona, a pesar de no tener voluntad, se tiene que forzar para hacer las cosas. Y lo otro se va a crear, se va a generar. Va a sentirse mucho mejor y a equilibrar todos los otros centros. Luego tenemos el siguiente centro,
que es el siguiente chakra, el chakra del corazón, que se sitúa aquí en el centro del pecho, es de color verde y realmente se equilibra y desequilibra con todos aquellos aspectos que de algún modo te conectan con tu esencia, te conectan yo lo llamo conectar con el camino del corazón. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo determinado puede hacerlo de corazón, disfrutar de su trabajo todos los días y proyectarse hacia ese trabajo haciéndolo con todo el amor posible. Y otra persona, ese mismo trabajo puede no ser el trabajo de su vida y hacerlo totalmente en desgana, sin conectar con ese amor con el que sí puede conectar la otra persona. Y eso simplemente es un indicativo de que no está en su camino. Puede ser que a lo mejor que sí que lo esté y simplemente esté desequilibrado o desequilibrada, pero a menudo es el camino que nos hace sentir bien. Y cuando una cosa nos genera apatía y nos cuesta mucho, es que quizás no es el camino o quizás no es el formato. A veces puede ser que no solo sea el camino, sino que sea el formato en el que lo estemos haciendo. Entonces, sentarse a reflexionar e identificar el camino del corazón ayuda mucho a conectar con la alegría, con las emociones, con la voluntad. Cuando una persona está alineada en su camino, es muchísimo más fácil tener voluntad y fuerzas para poder realizar aquello que se propone. A veces el camino del corazón no es solo uno, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se pregunta mucho, sobre todo en el contexto espiritual, ostras, ¿cuál es mi plan de vida? O me gustaría saber cuál es mi propósito de vida, ¿no? Una frase que escucho mucho. Y es que en realidad tenemos muchísimos propósitos. Tienes tu propósito con tu familia, tienes tu propósito con tus amigos, tu propósito en el trabajo, el camino del corazón lo puedes estar encontrando en cada uno de los momentos de las cosas y de las situaciones que vives y solo tienes que observarte para identificar si verdaderamente estás en tu camino. Y si sientes que no lo estás, cambia, no tienes nada a perder, cambia, a no ser que te plantees dejar el trabajo, que si es así, tienes que hacer una conversión equilibrada y armónica. Bueno, pasamos al siguiente punto, el siguiente chakra, el quinto chakra, el chakra de la comunicación. Este chakra, como bien dice, es el chakra de la expresión. Para mí es el chakra de la creatividad, porque cuando uno crea, realmente se comunica y expresa. Es una creatividad asociada quizás al segundo chakra y en realidad se dice que los chakras están asociados. Cuando una persona crea o expresa, está poniendo de algún modo sus sentimientos, entonces es un chakra que vincula a todos los demás, que no está aislado. Si tú quieres saber si estás en equilibrio o estás haciendo algo que esté en consonancia y que te ayude a equilibrar este chakra o este aspecto, tienes que ver si verdaderamente aquello que estás haciendo fomenta un equilibrio tanto en la otra persona como en ti. Por ejemplo, una conversación puede ser una conversación totalmente respetuosa y equilibrada, aportando un montón de conocimiento o un montón simplemente de bienestar a las personas que mantienen la conversación. Pero también puede ser una conversación totalmente desequilibrada, chillando, insultándose y haciéndose sentir mal mutuamente. Incluso el hecho de chillar genera un desequilibrio en las cuerdas vocales, que ya es un desequilibrio que pasa a ser a un nivel físico. Entonces es como un identificativo de que realmente hay un desequilibrio que nos hace estar mal. Y ese es el punto de partida para ver si verdaderamente estamos en equilibrio o en desequilibrio y si las acciones que llevamos a cabo son acciones equilibradas o desequilibradas. El siguiente chakra es el sexto chakra, el chakra de la intuición y de la razón. Se sitúa aquí, es de color violeta, bueno, este es de color azul, no sé si lo había dicho, este es de color violeta y se asocia con la intuición, pero también con la razón. Para mí es el equilibrio entre la razón y la intuición. Fijaos, aquí en la cabeza tenemos los hemisferios cerebrales que más o menos están así partidos, ¿no? Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Uno se asocia a la razón y el otro a la intuición. Siempre
se asocia la parte izquierda a la intuición y la parte derecha a la parte más de la razón, la racionalidad. Pero el chakra de manera simbólica es redondo y entonces es como, imaginaos el yin y el yang, más o menos, que está partido, los dos hemisferios, y el círculo engloba a ambas partes. Eso de algún modo simbólicamente representa que el equilibrio está entre las dos. No solo hacer caso a la razón o no solo hacer caso a la intuición. Una persona muy intuitiva que solo haga caso a la intuición será una persona completamente desenraizada, como muy volada se dice, ¿no? Pensando en cosas demasiado espirituales sin poner los pies en la tierra. Y al revés, una persona con los pies muy en la tierra pero que no hace caso para nada a su intuición será una persona totalmente terrenal. El equilibrio reside en ambas, en ser consciente, en razonar y además escuchar tu parte intuitiva. Y cuando hablamos de parte intuitiva, pues puede ser escuchar el camino de tu corazón, qué te está diciendo, hacia dónde tienes que ir, no solo pensarlo desde la razón. Y ahí es cuando una persona alcanza un equilibrio y un estado de felicidad. Además, este chakra se le atribuye la capacidad de controlar a todos los demás y es una evidencia. Por ejemplo, una persona que tiene autocontrol es capaz de regular sus emociones, de cuando está nervioso calmarse, de activarse cuando lo necesita para hacer un deporte o algo que requiera una cierta intensidad. Es capaz de relajarse muscularmente, es capaz de un montón de cosas. Entonces, realmente reside el autocontrol en este chakra o en este aspecto. Y luego, por último, tenemos el séptimo chakra que se sitúa en la zona de la coronilla y representa la unidad. Es como la integración de la unidad. Y cuando hablamos de unidad, es la unidad se equilibra desde el aspecto de la integración de la unidad hacia uno mismo y en armonía con todas las demás. Por ejemplo, una persona tiene una unidad individual y ese es el primer punto de partida para equilibrar este aspecto. Pero si esa persona tiene una familia, pues ya forma una unidad familiar. Si no la tiene o la tiene igualmente, pero vive en una zona, pues forma una unidad con sus amigos, con su pueblo. Ese pueblo pertenece a un país, ese país pertenece a un continente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que ver que la persona se equilibre a nivel individual o lo haga a nivel, digamos, a un nivel más grande, ¿no? A una de esas escalas que decía? Pues hay acciones que tienen que ver con la unidad personal. Por ejemplo, yo como bien y me equilibro en mi unidad personal. Si, por ejemplo, fomento una comunicación armoniosa y cariñosa en mi entorno familiar, pues estoy generando un equilibrio en mi unidad familiar. Si, por ejemplo, voy por la calle y tiro un papel, pues estoy generando un desequilibrio en la unidad del pueblo donde vivo, estoy ensuciándolo. Y si consumo en exceso cosas que contaminen al planeta o que tengan que ver con los animales, con tal, estoy desequilibrándome a una unidad ya mucho más lejana, una unidad mundial, que es una gota de arena, pero que al final muchas desequilibran muchísimo. Entonces, entender esas escalas de la unidad hace que vivas completamente en armonía. Si realmente hay muchos aspectos, son los aspectos que tienen que ver con el equilibrio de las personas y estos no son comunes a todos. Por ejemplo, una persona para equilibrarse en el primer chakra, hablábamos de la alimentación, no se va a equilibrar de igual forma que una persona que vive en otra zona o que tiene otro tipo de constitución o tal, porque no necesita comer lo mismo. A una persona le puede sentar bien una cosa y a la otra la otra. Y lo mismo sucede con las emociones, con el equilibrio de las emociones o con lo que sentimos que hemos venido a aportar de corazón. Por eso es bastante complicado equilibrar todos los chakras porque no hay un patrón que sea común a todos, sino que el equilibrio, o sea, no es muy tangible. No es algo que digas A más B es C, sino que es el conjunto de todo, hace que te sientas más equilibrada o menos. Sí que es verdad que los aspectos son comunes. Por ejemplo, una persona que se siente equilibrada emocionalmente y que ríe y tal, va a tener voluntad, eso es, o va a tener mejor voluntad que si no
estuviese equilibrada emocionalmente. Y otra persona le va a suceder lo mismo, lo que pasa es que no van a ser las mismas acciones lo que la van a equilibrar emocionalmente igual. Y en la diversidad es donde se encuentra la riqueza. Así que esos son los aspectos de los chakras principales. Hay mucha gente que habla de cuando un chakra está abierto, cuando un chakra está cerrado. A mí personalmente lo respeto profundamente, pero no me gusta hablar de según qué contextos con los chakras o con la energía, porque en mi caso personal me he dado cuenta, por ejemplo, imagínate que te vas a hacer una meditación para equilibrar el primer chakra y haces una visualización con el color rojo porque alguien te ha dicho que es el color rojo y que lo tienes que hacer y a lo mejor lo estás haciendo bien y entras en meditación y te equilibras. De repente sales de la meditación y esa noche te vas a dormir tardísimo, te levantas súper pronto porque tienes trabajo, vas cansado todo el día y además comes fatal porque no has tenido tiempo y no tienes ganas de cocinarte y comes comida basura. Pues al final todo lo que hayas hecho en la meditación de poco te va a servir porque estarás desequilibrándote con acciones que son mucho más palpables que el hecho de que hagas una meditación. Que la meditación te va a ayudar segurísimo y que es totalmente incoherente que por un lado estés meditando y por el otro hagas eso, que te estoy poniendo un caso extremo, pero yo lo siento así y lo percibo así. Así que esa es mi forma de trabajar los chakras. Creo que puede ser interesante, que bueno, si te ha gustado, déjalo en los comentarios, cómo te sientes tú y en qué chakra crees que estás más desequilibrada o desequilibrado. Y bueno, espero que te guste. Si te gustan este tipo de vídeos, pónmelo y seguiré subiendo más tipo de vídeos de chakras y cosas de estas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Adiós.